Hola, bienvenidos a todos. En este día vamos a hablar sobre la concavidad y en las gráficas de funciones. Se han preguntado por qué algunas veces las gráficas sonríen y otras veces fruncen el ceño. Esto es debido a la concavidad. La concavidad es un tema muy importante en cálculo y análisis de funciones. Vamos a ver la concavidad, cómo se determina gráficamente, cómo determinarlo usando la segunda derivada y también vamos a hablar sobre los puntos de inflexión. Ahora vamos a ver qué es la concavidad y puntos de inflexión. Bien, nos dice, una función es cóncava hacia abajo en un punto cuando en un entorno de ese punto la recta tangente queda por encima de la función. Ahora vamos a analizarla en la gráfica. Tenemos una función y en esta parte de la gráfica de la función, en este punto, si nosotros trazamos la recta tangente, en esta parte, esta recta tangente va a quedar por encima de esta parte de la función. Entonces, eso quiere decir que en esta parte, la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Bien, vamos a continuar. Nos dice, una función es cóncava hacia arriba en un punto cuando en un entorno de ese punto la recta tangente queda por debajo de la función. Vamos a analizar en la gráfica, tenemos la misma función y esta vez vamos a analizar esta parte. Si nosotros en este punto trazamos la recta tangente, vamos a observar que en esta parte de la función, esta recta tangente va a quedar por debajo de la función. Entonces eso quiere decir que en esta parte de la función es cóncava hacia arriba. Vamos a continuar con el criterio de la concavidad. Sea una función f cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto y nos dice, primero, si la segunda derivada de x es mayor que 0 para todo x en un intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Ahora, si la segunda derivada de x es menor que 0 para todo x en un intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Ahora vamos a ver lo que es puntos de inflexión. Tenemos una gráfica, una función, y observamos que en esta parte de la función es cóncava hacia abajo, pero aquí, en esta parte de la función, es cóncava hacia arriba. Existe un punto, en este caso lo vamos a ir por ahí, donde indica el cambio de concavidad. Un punto de inflexión es esto. Indica el cambio de concavidad, como se observa en la gráfica. Como decía, aquí es cóncava hacia abajo, pero de este punto la concavidad es hacia arriba. Un punto de inflexión va a indicar el cambio de concavidad. Bien, vamos a continuar con la explicación de concavidad. En este caso vamos a usar un simulador, que es el que nos vamos a ayudar de esta herramienta. Vamos a analizar de forma analítica, ¿no? Bien, tenemos la función ya dibujada, una función. Entonces, esta función va a tener un punto máximo. Le voy a llamar A, punto máximo. Y también un punto mínimo. Y vamos a llamar B. Y también el punto de inflexión que indica el cambio de concavidad. Entonces, primero vamos a analizar en este intervalo, que va a ser de abierto menos infinito hasta abierto A, en ese intervalo. Si miramos la gráfica, si observamos, en esta parte o en este intervalo es cóncava hacia abajo. Entonces, si nosotros tomamos un valor de este intervalo, ya sea cualquier valor, y reemplazamos esta en la segunda derivada, como si es cóncava hacia abajo, va a ser menor que 0.
En ese intervalo, entonces, la concavidad es hacia abajo. Ahora, en este intervalo de abierto a y abierto hasta el punto de inflexión, ¿no? Entonces, si observamos la gráfica en este intervalo, la concavidad es hacia abajo. Entonces, si nosotros también tomamos un valor, cualquier valor de este intervalo abierto, y lo reemplazamos en la segunda derivada de la función, nos va a quedar menor que 0. Ahora, en este intervalo de abierto y hasta b abierto, ¿no? De igual manera, si observamos en la gráfica, en ese intervalo la concavidad es hacia arriba. Entonces, si nosotros tomamos un valor, cualquier valor de este intervalo abierto, y lo reemplazamos en la segunda derivada, nos va a quedar mayor que 0. Ahora, para terminar, en este intervalo de b abierto hasta más infinito, ¿no? Si observamos en la gráfica, la concavidad es hacia arriba. En ese intervalo abierto es cóncavo hacia arriba. Entonces, también nosotros tomamos un valor, cualquier valor de este intervalo abierto, y lo reemplazamos en la segunda derivada, va a ser mayor que 0. A nosotros no nos importa, al momento de reemplazar cualquier valor de esos intervalos, al reemplazar en la segunda derivada, no nos importa el valor que nos dé, sino nos importa el signo, ya sea mayor o menor. Eso es lo que nos importa para saber en qué intervalo es, si la función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Continuando sobre la explicación de concavidad y puntos de inflexión en una función, para comprender mejor esto, nos planteamos un ejemplo, que sería calcular la curvatura y puntos de inflexión, dado la función f de x, que sería igual a x al cubo menos 3x más 1. Primeramente hallamos el dominio de la función f de x. Como esta es una función polinómica, en una función polinómica su dominio es todos los reales. Su dominio es todos los reales. Entonces, el siguiente paso, hallamos su segunda derivada. Para hallar su segunda derivada, primero hallamos la primera derivada de la función. F' de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 3. Derivada de una constante es igual a 0. Hallamos su derivada de la segunda derivada, que sería igual a 6x. Ahora, hallamos el dominio de la segunda derivada. Como observamos aquí, la segunda derivada también es una función polinómica. Entonces, su dominio de la segunda derivada va a ser todos los reales. Dominio de la segunda derivada va a ser igual a todos los reales. Ya, una aclaración, un dato mejor dicho, que sería el dominio de la segunda derivada tiene que estar incluido en el dominio de la función f de x, o a lo mucho ser igual. El siguiente paso, hallamos los candidatos a puntos de inflexión. Primero, para hallar un candidato a puntos de inflexión, la segunda derivada, f de x, igualamos a 0. Entonces sería 6x es igual a 0. X sería igual a 0. Ya, esto sería un candidato a punto de inflexión. El siguiente paso es hallar su concavidad. Prosiguiendo. Ahora tenemos que hallar los candidatos a puntos de inflexión. Un caso para hallar un candidato a punto de inflexión es que la segunda derivada igualando a 0. Y otro caso es que buscamos un valor x que anule la segunda derivada. Un valor x que anule
a la segunda derivada. Anule a la segunda derivada. Un valor x que anule la segunda derivada. Ahora, vemos aquí que no encontramos un x que anule la segunda derivada. Entonces, usamos este punto, que sería igualando a 0. Entonces, la segunda derivada, f de x, igualamos a 0. Sería 6x igual a 0. Dividimos ambos miembros entre 6, que sería x igual a 0. Una vez hallado un candidato a punto de inflexión, hallamos su concavidad. Como mi compañero lo está explicando, la segunda derivada de x, si al reemplazar un valor a la segunda derivada es mayor que 0, la concavidad va a ser hacia arriba o positiva. Ahora, si al reemplazar un valor a f de x y el valor nos sale negativo o menor que 0, la concavidad va a ser hacia abajo o negativa. Ya. Ahora, analizamos por intervalos. Desde menos infinito hacia 0 y de 0 hacia positivo infinito. Ahora, nosotros tenemos que buscar de menos infinito hasta 0. Buscamos un valor de prueba, que sería menos 1, menos 2, pero tomamos un valor de prueba fácil, menos 1. Y aquí igual, 1. Entonces, al tomar un valor de prueba, le emplazamos en la segunda derivada. Menos 1, que sería 6 por menos 1. Y nos da el resultado en menos 6. Así hacemos la siguiente de la segunda derivada. De 6 por 1 nos da igual a 6. Acá no nos importa el resultado que nos salga. No nos importa si nos sale menos 7, menos 8. Lo importante es que el signo. Acá el negativo y acá el positivo. Entonces, como vemos que al reemplazar el menos 1 nos sale un menos 6, lo importante es el signo, que sería negativo y positivo. Como ya le expliqué, el negativo es una concavidad hacia abajo y el positivo es una concavidad hacia arriba. Ahora, una vez hallado su concavidad, hallamos el punto de inflexión. El punto de inflexión. Punto de inflexión. ¿Cómo hallamos el punto de inflexión? Simplemente es reemplazar el x a la función inicial. Reemplazamos, que sería la función inicial, que reemplazamos en 0, que sería 0 al cubo menos 3 por 0 más 1. Entonces la función nos daría igual a 1. Entonces, el punto de inflexión nos daría igual a de 0 hacia 1. Ya. Y ahora nos pasamos a la siguiente, que sería la gráfica de la función. Una vez hallado el punto de inflexión, que sería acá el 0,1, vemos la gráfica. Esta es la gráfica de la función original, de la función x al cubo menos 3x más 1. Esto sería la gráfica de esta función. Y vemos que en el punto de inflexión es donde cambia la concavidad. Esto sería el cambio de concavidad, desde abajo hacia arriba. Se dan cuenta que el punto de inflexión es donde cambia la concavidad. Y nos damos cuenta desde 0 hacia negativo infinito va la concavidad desde hacia abajo, y desde 0 hacia positivo infinito la concavidad desde hacia arriba. Y esto sería una explicación sobre la concavidad y puntos de inflexión en una función.